Bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. Les saluda el docente Cristian Lata a sus servicios. Estamos en la semana 2 de la unidad 1. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Vamos a ver el número de moles, ¿verdad? Entonces, el número de moles, donde se utiliza sus cálculos, esto es muy fundamental en lo que es la estequiometría, ¿sí? El cálculo nosotros lo vemos o lo utilizamos para los compuestos. Como ustedes ven, aquí tienen teoría, pero la teoría ustedes las pueden revisar tranquilamente. Nosotros vamos a la parte práctica, ¿verdad? Pero antes de ir a la parte práctica como tal, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Ojo acá. Nosotros, ¿qué tenemos que ver en esta ocasión? Las moles, cálculo del número de moles, ¿verdad? Moles. A las moles nosotros la podemos representar con la letra N minúscula, ¿sí? Aunque en algunos textos la representan con la N mayúscula, pero mayoritariamente la vamos a representar con la N minúscula, ¿verdad? Del tema anterior, del capítulo anterior, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto el peso molecular, ¿verdad? ¿Y qué era el peso molecular? ¿Sí? Vamos a ver cómo obtenemos la fórmula de moles, ¿sí? Se la obtiene de la siguiente manera. Del tema anterior nosotros vimos el peso molecular, y el peso molecular aquí es igual a gramos, ¿verdad? Sobre mol, ¿sí? Gramos mol es el peso molecular. Nosotros aquí tenemos las unidades del peso molecular, pero ¿qué tal si a esto nosotros lo pasamos de la siguiente manera? Peso molecular, gramos, ¿qué significa? Pues masa. En vez de la G de masa o de gramos, escribimos la M de masa. Mol, pues ¿cómo lo simbolizamos? Pues con la N, ¿verdad? Ahí está. Simplemente hemos cambiado las escrituras. La G significa gramos y gramos, ¿qué es? Pues masa. Hemos escrito aquí, ¿verdad? La M de masa. El mol, ¿cómo lo podemos simbolizar? Pues con la N. Lo hemos hecho, ¿verdad? Esta sería pues una fórmula del peso molecular. A partir de esta fórmula nosotros podemos encontrar la fórmula de moles, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer aquello? Despejando la n, es decir, moles, con la técnica del traslado, que se ve bastante en matemáticas. ¿Cómo se puede hacer la técnica del traslado o despejar? Lo que yo deseo despejar es moles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo despejar? Con el traslado. La n va a ocupar el lugar de el peso molecular y el peso molecular va a ocupar el lugar de la n, que es moles. Entonces la n ocupa el lugar del peso molecular ocupará el lugar de la n. Y pasamos a limpio la m de masa. Y de esta manera nosotros hemos obtenido lo que es la fórmula de las moles, ¿sí? Hemos obtenido la fórmula de las moles como ustedes pueden ver, ¿verdad? Esa es la fórmula, ¿cierto? Pero más que todo ver la fórmula, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué necesito saber antes de hacer ejercicios del número de moles? Ojo, ¿qué necesito saber? Lo primero que necesito saber es ver el video de la sesión 1 de la unidad 1, ¿sí? Es decir, el video anterior, porque en este video nosotros vimos cómo calcular el peso molecular, ya que el peso molecular es muy fundamental para calcular el número de moles, ¿sí? Porque el primer paso para calcular el número de moles es encontrar el peso molecular del compuesto. Muy bien. Entonces, para ello, nosotros vamos a resolver un ejercicio del debercito que tenemos acá. ¿Sí? Aquí está un ejercicio del deber. Vamos a desarrollarlo para que ustedes se puedan dar cuenta. Y el procedimiento que vamos a seguir acá es el mismo que se sigue en los otros ejercicios restantes que tenemos en nuestro deber. Entonces vamos a resolver este ejercicio de muchas formas. ¿Sí? Muy bien. Para resolver este ejercicio hay muchas maneras. Podemos hacerlo con regla de 3, con conversión, o podemos hacerlo con lo que es la fórmula, ¿sí? Podemos hacerlo con la regla de 3, ¿sí? Regla de 3, podemos hacerlo con las conversiones, es decir, utilizando equivalencias. Podemos hacerlo también con fórmula, ¿verdad? De tres maneras podemos hacer este tipo de ejercicios. Pues vamos chequeando lo siguiente, ojo, vamos a ver qué dice nuestro ejercicio. Cojamos otro lápiz color azul, muy bien. Me dice, ¿cuántas moles de
el ácido sulfúrico existen en 10 gramos del mismo. Si este compuesto se llama ácido sulfúrico, ¿verdad? ¿Cuántas moles de ácido sulfúrico existen en 10 gramos del mismo? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer para poder saber cuántas moles de este compuesto existen en 10 gramos del mismo, ¿verdad? Muy bien. Para ello, nosotros podemos hacer de múltiples maneras. Lo primero que debemos de hacer es sacar el peso molecular. Lo primero que hay que hacer es sacar el peso molecular. Peso molecular es lo primero que hay que realizar. Y como vimos en el video anterior, para poder sacar el peso molecular, nosotros tenemos que tener, ¿qué cosa? La tabla periódica a la mano, ¿sí? Porque la tabla periódica, ¿qué nos brinda? Nos brinda pues lo que son los números másicos, ¿sí? Nos brinda lo que es la masa atómica, ¿sí? Números másicos o masa atómica es lo que me brinda la tabla periódica. La masa atómica, ¿verdad? Ese es un dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta. La masa atómica me brinda, ¿verdad? Muy bien. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar el peso molecular del ácido sulfúrico. Y vamos a hacer aquello. Tenemos nuestro compuesto, ácido sulfúrico. ¿Qué hacíamos primeramente? Pues ver cuántos elementos hay. Muy bien, nos damos cuenta que hay 1, 2 y 3 elementos, ¿verdad? Allí. Los colocamos en forma de columna. Tenemos al hidrógeno, tenemos al azufre y tenemos a lo que es al oxígeno, ¿verdad? Luego, ¿qué hacíamos? Colocar al frente de cada elemento cuánto hay de cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Cuántos hidrógenos hay? Aquí vemos el subíndice y me indica que hay 2 hidrógenos. Colocamos el 2. ¿Cuántos azufres hay? Pues hay 1. Porque recuerden, el 1 es tan insignificante que se lo omite. Hay 1. Ahí está. Simplemente hay 1. Muy bien. ¿Cuántos oxígenos hay? Pues hay 4 oxígenos. Aquí vemos el subíndice. Hay 4 oxígenos, ¿verdad? Ahora, ¿qué se hacía? Pues se multiplicaba. Esto se va a multiplicar por su masa atómica. Se va a multiplicar por su masa atómica. Profesor, ¿y dónde vemos la masa atómica? ¿Acaso nos inventamos? No, ¿verdad? La masa atómica nosotros la vemos en la tabla periódica. Y vamos a usar la tabla periódica. Y la masa atómica del hidrógeno, pues vemos que es de 1,0079, ¿sí? La masa atómica del hidrógeno es 1,0079. Pero como lo habíamos dicho en el video anterior, nosotros redondeamos para el inmediato superior o simplemente redondeábamos. 1,0079 es lo mismo que decir simplemente 1, ¿verdad? Y después multiplicamos. La masa atómica del azufre pues viene a ser de 32,060, me dice la tabla periódica. Es de 32,060. Esto redondeando es igual a que a simplemente 32, ¿verdad? Ahí está. El oxígeno tenía 15,999, que redondeando prácticamente ¿qué es? Es pues 16, ¿verdad? Ahora simplemente tenemos que multiplicar este 2 por 1, me da 2. ¿2 qué? 2 gramos, ¿sí? Todos estos datos los hemos sacado de la tabla periódica y sobreentendemos que están en gramos, ¿verdad? 2 por 1, 2 gramos. 1 por 32, 32 gramos. 4 por 16, 4 por 6, 24. Escribo el 4, llevo 2, 4 por 1, 4 y 2, 64 gramos. Luego, ¿qué se hacía? Pues se sumaba verticalmente. Gramos, estamos sumando gramos, pues dejamos gramos. Y hacemos la suma. Este 2 más este 4, pues todo eso me da 8. Este 3 más este 6, pues me da 98. 98 gramos mol ha sido el peso molecular del ácido sulfúrico, de este compuesto. Entonces ese es un dato que nos sirve. Ácido sulfúrico, ¿verdad? ¿Cuál es su peso molecular? Su peso molecular me dice que es de 98 gramos mol. Ahí está, 98 gramos mol. Este dato que hemos sacado nos sirve bastante para hacer una conversión, ¿sí?
para hacer una equivalencia. Gracias a esto nosotros podemos hacer la siguiente equivalencia. Ojo acá, equivalencia. Podemos hacer la siguiente equivalencia, ¿sí? Podemos decir lo siguiente, esto es una fracción, a esta fracción la podemos colocar en forma horizontal de la siguiente manera. Ojo, podemos decir 1 mol de ácido sulfúrico es igual a 98 gramos de ácido sulfúrico. Y hemos sacado pues esta equivalencia, ¿sí? Hemos sacado esta equivalencia como ustedes pueden observar. Y es una equivalencia muy importante ya que nos ayuda a hacer una conversión. Y aquí es donde lo vamos a utilizar. Recordemos que para hacer una conversión, la equivalencia, es decir, esto es la equivalencia, se puede colocar en forma de fracción. Esta equivalencia se puede colocar en forma de fracción de dos maneras. ¿Por qué de dos maneras? Porque se puede leer de dos maneras. De izquierda a derecha se lee 1 mol de ácido sulfúrico es igual a 98 gramos de ácido sulfúrico. Y lo podemos escribir. La primera forma sería 1 mol de ácido sulfúrico es igual a 98, me dice, 98 gramos del ácido sulfúrico, ¿verdad? Eso leyéndolo de izquierda a derecha, ¿cierto? Pero ¿qué tal si lo leemos nosotros de derecha a izquierda? Sería otra forma de escribirlo en forma de fracción. Y vamos a leerlo de derecha a izquierda. Se lee 98 gramos del ácido sulfúrico es igual a 1 mol del ácido sulfúrico, ¿verdad? Dos formas de escribir esa misma equivalencia, ¿sí? Nos va a ayudar bastante para resolver nuestro ejercicio, ya que nos dice cuántas moles de este ácido sulfúrico existen en 10 gramos del mismo, ¿sí? Entonces nosotros comenzamos escribiendo los 10 gramos del ácido sulfúrico. Ahí está. Esto nosotros lo podemos transformar a moles. ¿Y cómo podemos transformar eso a moles? Pues viendo cuál de estas dos formas voy a utilizar. Nosotros queremos transformar eso a ¿qué? Leamos la pregunta. ¿Cuántas moles de ácido sulfúrico existen en 10 gramos del mismo? Entonces queremos transformarlo a moles. Siempre que nosotros deseemos obtener algo, al final de cuentas, ese algo debe de quedar en la parte de arriba. Entonces, ¿cuáles de estas dos tienen moles en la parte de arriba? Esta opción. Entonces nosotros utilizamos esa opción para nuestro ejercicio. Esta opción. Y comenzamos escribiéndola. Recordemos que esto es como una conversión. Y es como una multiplicación. Y escribimos 1 mol del ácido sulfúrico es igual a 98 gramos del ácido sulfúrico. Gracias a esto podemos simplificar. ¿Qué se puede simplificar? Se puede simplificar gramos de ácido sulfúrico con gramos de ácido sulfúrico. Y está muy bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿qué unidad me va a quedar? Mol del ácido sulfúrico, que es lo que yo deseo, ¿verdad? Ahora simplemente me toca hacer operaciones, nada más. No me toca hacer nada del otro mundo que simplemente operaciones, ¿verdad? Entonces vamos a hacer aquello, ¿sí? 10 por 1, pues me da 10, ¿verdad? ¿Qué cosa? 10 mol del ácido sulfúrico. Esto se va a dividir para 98 que está ahí, 98, ahí está. Operamos esto en la calculadora, 10 dividido para 98, cogemos la calculadora, 10 dividido para 98, eso me da a 0,10. ¿Qué cosa? Mol del ácido sulfúrico. Y esta vendría a ser la respuesta, ¿sí? Esa es una forma de hacerlo, ¿verdad? Es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es con la fórmula, ¿sí? Pero ojo, en las tres formas, ya sea con regla de 3, ya sea con esta que hemos visto que es como conversiones, o ya sea aplicando la fórmula, en las tres maneras de hacerlo, obligado nos toca sacar esto, el peso molecular, hacer esto, obligado. Entonces veámoslo con la fórmula, vamos acá a hacer un pequeño espacio, veámoslo, sería la segunda forma,
pero sería ya con la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? ¿Cómo la obteníamos? ¿Sí? Esta era la fórmula. Ahí está. Perfecto, esta era la fórmula. Ya habíamos explicado cómo la obtuvimos. La M es la masa, ¿verdad? Y PM es peso molecular. Simplemente hay que reemplazar datos. Vamos acá a reemplazar datos de esta manera. La masa, ¿cuánto es la masa que me dan? Pues son 10 gramos. 10 gramos del mismo, o sea, del ácido sulfúrico. 10 gramos. El peso molecular que tenemos que calcularlo, pero ya lo hemos hecho. El peso molecular es de 98 gramos mol. ¿Sí? 98 gramos mol. Ahí está, 98 gramos mol. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? ¿Se puede simplificar? Pues sí. Aquí está. Gramos con gramos se va. Eureka, me queda mol, que es la unidad pues de las moles. Sí, me queda mol. Y nosotros dividimos. 10 dividido por 98 me da 0,10 mol. ¿De qué compuesto? Del ácido sulfúrico. Miren, otra forma de hacerlo. Primera forma con conversión. Segunda forma con lo que es la fórmula, ¿verdad? Y la tercera forma es con la regla de 3, ¿sí? Es con la regla de 3. Entonces vamos acá a tapar esto que no me sirve en este rato. Vamos a ver la tercera forma. Tercera forma con la regla de 3, ¿verdad? Ojo, ¿qué es lo que yo conozco? ¿Sí? Lo que yo conozco es lo siguiente. Vamos a coger otro lápiz. Ojo acá. Yo tengo masa y tengo lo que es las moles, ¿verdad? O quiero saber las moles y tengo la masa. Cualquiera de las dos maneras, ¿verdad? Yo quiero saber cuánto tengo de lo siguiente. Yo sé, ojo, hemos calculado nosotros el peso molecular. Nosotros sabemos que el peso molecular del ácido sulfúrico es 98 gramos mol, ¿verdad? Lo hemos calculado, esto siempre hay que hacerlo. Entonces, ¿qué yo sé? Esto que se hacía como una equivalencia. Un mol del ácido sulfúrico es igual a 98 gramos del mismo ácido. Eso lo hemos sacado y se puede hacer como una regla de 3. Si yo sé que una mol del ácido sulfúrico es igual a 98 gramos, ¿cuántas moles serán esos 10 gramos que me dicen? Y aquí por lógica nosotros nos podemos dar cuenta que va a ser menos que una mol. ¿Por qué? Porque si una mol es 98 gramos, entonces estos pequeñísimos 10 gramos pues vendrán a ser menos que una mol. Me va a dar aquí un resultado de 0, algo, ¿verdad? Eso ya por lógica. Entonces vamos a hacer o aplicar esta regla de 3, ¿verdad? Una regla de 3 directa, ¿verdad? Directamente proporcional. Vamos a hacerlo. Ojo, una mol por 10 gramos se van a multiplicar. Mol por, el punto significa multiplicación por 10. Ahí está. Gramos. Y abajo me queda el 98, ¿sí? 98 gramos. ¿Se puede simplificar? Pues sí. Gramos con gramos se va. Y simplemente me toca, ¿qué cosa? Multiplicar una mol por 10. Me queda lo siguiente. Cogemos otro lápiz. Me queda 10 mol. La unidad me queda en mol. 98 me queda abajo, ¿verdad? Perfecto. Y ahora simplemente me toca, ¿qué? Dividir. 10 dividido por 98 me da 0,10 mol, ¿verdad? La respuesta. Recuerda que es un video tutorial, lo puedes pausar, retroceder y volver a repetir. Hemos resuelto este ejercicio de 3 formas. Esta primera forma es con conversión, ¿verdad? Es con conversiones. La segunda forma es con fórmula, ¿verdad? Y la tercera forma es con regla de 3. Muchas gracias. Recuerda, soy el docente Cristian Lata. Nos vemos en el próximo video tutorial.